le invitamos a penetrar en el mundo mágico de la radio. Conozca a sus protagonistas con sus vivencias y anécdotas. Al servicio de la radiotelefonía de Iquique, Radio Lynch Online presenta La Radio, 100 años de historia y servicio de Chile y de Tarapacá. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Amigos de la radio, bienvenidos nuevamente a otro encuentro con la historia de la radio. 100 años de historia al servicio de nuestro país, de nuestra región de Tarapacá. Y también vamos a encontrarnos con la mitad de esos 100 años, es decir, con 50 años de trayectoria. Nuestro invitado de hoy, un lujo. Me refiero a Luis Bustamante, sencillamente Luchín Bustamante. Un gusto saludarte, bienvenido aquí a nuestro estudio de Radio Lynch, donde estamos haciendo este recuento, 100 años de historia de la radio al servicio de Tarapacá, al servicio de todo nuestro país y al servicio también de la gente, con una historia. Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Bueno, saludar a toda la gente que está en la sintonía de Radio Lynch. A mí me trae gratos recuerdos ese nombre, ya te voy a contarte por qué. Y tienes mucha razón, de estos 100 años de la radiotelefonía en Chile, yo de aquello llevo 50 años ya trabajando en radio. Formalmente cumpliste 50 años. 50 años. En el mes de agosto de este 2022. Así es. Yo lo tengo muy guardado en mi corazón y en mi mente, cómo fue aquella situación. Esto fue en mi natal Copiapó. Yo soy copiapino de nacimiento y yo estaba estudiando en el Instituto Comercial de Copiapó. Y en el interior del Instituto Comercial había una pequeña radio, por llamarle de alguna manera. Era un aparatito chiquitito que en la hora de los recreos tocaban algo de música. Y vino en lo que era el aniversario del Instituto Comercial. Entonces cada cursos tenían su candidata a reina. Digamos, todos los primeros años medios tenían una candidata a reina, los segundos años medios tenían una candidata a reina y así hasta el cuarto año medio. Yo estaba ya en tercer año medio, tenía 17 años y mi hermano trabajaba en radio, pero mi hermano era el junior de la radio, ¿verdad? Era el que hacía el aseo, el niño de las compras de la radio. Y mis compañeros de curso me dijeron, Bustamante sea el que nos represente para ganar puntaje para nuestra candidata a reina. Y yo pregunté, ¿por qué yo? Me dice, porque tu hermano trabaja en radio. Sí, pero mi hermano es el junior de la radio, que tengo que ver yo con radio. Y me metieron ahí y yo gané ese concurso. Y de ahí el señor de la radio, Juan Godoy de Copiapó, en honor a quien fue el descubridor del mineral de Chañarcillo, me llaman inmediatamente. Yo hago un programa en la radio porque la niña que era la candidata a reina nuestra ganó. Ella se llamaba Margarita Daviú y su papá era dueño de como de 3 o 4 tiendas grandes en Copiapó y él auspiciaba un programa que se llamaba Sobremesa Musical en la radio Juan Godoy. Y se dio ese programa para que la gente del Instituto Comercial hiciéramos y destacáramos lo que era el aniversario del instituto. Y me mandaron a mí que había ganado el programa. Y a mí me conocían en la radio porque yo era el niño que llegaba todos los días a hacer actividades ahí, qué sé yo. Y bueno, me escuchó el director y dueño de la radio. Y un día 15 de agosto del año 1972, un día 14 me llama, y me dice que quiere contratarme. Pero como yo era menor de edad, tuve que ir con mi mamá un día 15 de agosto de la mañana. ¿En esos años era 21 años? 21 años, Sí, 21 años. Y fui con mi mamá y mi mamá firmó un contrato y por primera vez en mi vida yo escuché la palabra remuneración, porque eso era para pagarme. Entonces él fue muy gentil conmigo porque me dijo, ¿a qué hora tú estudias? Yo le dije en la mañana, de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya me dijo, vas a tener un programa de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que era un programa, era una radio muy popular. Habían 2 radios nomás en Copiapó, no llegaba todavía a la televisión, por lo tanto quienes trabajaban en radio se convertían en ídolos prácticamente de la comunidad, que era la radio Atacama y la radio Juan Godoy de Copiapó.
Y yo hacía un programa de 4 a 6 y luego hacía un programa de 8 a 9 de la noche. El de 4 a 6 era un programa muy tropical, con música muy tropical, y el de 9 a 8 se llamaba Mosaicos Mexicanos, y era una tierra minera, era un programa muy, muy escuchado. Arrasa. Claro, arrasa, sí. claro. Y el año 74, yo animando en un local en Caldera, que se llama el local Los Pinos, donde tenía una capacidad de 300, 400 personas, se traían artistas de Santiago. Mira, los artistas de aquella época, el Humberto Lozán, Lucín Landay, en fin. Trajeron a los Cuatro de Chile en una oportunidad. Ya año 74, tú te imaginarás, no estaba Dugachel, que era el que recitaba la parte hablada de los temas de los Cuatro de Chile. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren. Sí. En fin. Y nos pusimos, románticos. Y ahí uno de ellos, eran dos guitarristas, o sea, eran tres hombres y una mujer, que era Nelly Luco, y uno de los guitarristas de ellos era el Negro Medel, con Pascualito, que era el que punteaba, tocaba hermoso la guitarra. Negro Medel me dice, ¿tú qué estás haciendo? Yo soy el animador, digo, el locutor. ¿Podrías tú hacerlo en la parte? Porque te voy a hacerla yo, la parte recitada. Me dijo, no me sale bien, lo haces tú. Le hice yo, y ellos venían con su manager, y él me dice, ¿no te gustaría irte a trabajar a Santiago? Yo le dije, qué bueno. Esto fue en el verano del 74, en una fiesta que se llamaba De Toque a Toque, que comenzaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana, o sea, todo lo que por era el toque de queda. De toque aquí. Claro, se cerraban las puertas del local, y en el mes de mayo de ese mismo año 74 me llama y me voy a Santiago y me voy a trabajar a una radio que era la Radio Nuevo Mundo, donde trabajaba gente muy connotada, entre ellos Julio Videla, Edmundo Soto, sí. Leía las noticias en esa radio, Guillermo Parada, hacía un programa también Juan Carlos Gil. Entonces me relacioné muy bien en ese instante cuando llegué. Me están nombrando puras estrellas de la radio. Sí, claro. Y me relacioné muy bien, y de ahí me fui a trabajar a una radio que se llamaba Novísima, que nació... En la 100, ¿no? Claro, y ahí... TV100. Claro, estaba Novísima, y ahí trabajaba Paulo Aguilera, trabajaba Nelson Hoffman, Miguel Jadel, que actualmente tiene radio y es dueño de radios allá en Miami, y ya habla. Y de ahí ya me fui a trabajar y a hacer un programa con Freddy Juve en Cooperativa, que era el verano Belmont el de Cooperativa, y a mí me mandaban en el tiempo del verano, me mandaban a las playas, a Viña del Mar, a San Antonio, a regalar cajetillas Belmont y a entrevistar a la gente en la playa. Y era muy difícil porque había que tirar cable con las famosas bombas de aquel tiempo. Y yo con otra persona más que andaba conmigo, con un montón una caja grande con estas cajetillitas chicas de 10 cigarritos, no, que después los vendieron, nunca más los regalaron, pero eso nos hicieron para regalarse. Y Freddy Juve estaba en Estudios Centrales, yo estaba en el llamado móvil. En el móvil, claro. Y luego se integra este programa a la Discoteca Belmont de Cooperativa, se integra Antonio Bodanovich, y al año siguiente Antonio lo contratan para irse al Festival de Villa del Mar. Y eso era lo que trabajamos ahí, y luego me fui a trabajar en la mañana con Juanito... se me escapa ¿La Rivera? Con Juan La Rivera. En el Tipi musical de la mañana de Radio Minería. La Minería. Sí. Yo tengo memoria de eso, era muy pequeñito, pero sí escuchaba. Y habíamos dos móviles, que era el Palomo Blanco de Minería, con Juanito La Rivera, y uno de los móviles era el Yaruba, el Pepe Yaruba Pizarro, que venía llegando de Arica, porque Yaruba es ariqueño, y este muchacho que... Entonces lo mandaban en dos móviles que eran los Palomos Blancos de Minería, y le preguntaban cualquier cosa a la gente y regalábamos un sartén, regalábamos una olla. En ese tiempo así se hacía la radio, y preguntábamos. Y la gente buscaba el móvil, decía, el móvil está en este momento. Claro, Juanito La Rivera decía, el móvil con Luchín Bustamante, el Palomo Blanco de Minería, se encuentra en la comuna de La Cisterna, y ya le vamos a decir en qué lugar se encuentra. Y la gente expectante, esperando, y llegaba y veían era un furgón Suzuki blanco con unas letras azules que decía Radio Minería.
Luego de ahí me fui a hacer algunas cosas, tuve el grato y gran placer de trabajar en la innovación de Radio Cooperativa con don Nicanor Molinares, el gran Nicanor Molinares. Nicanor Molinares de la Plaza. Claro, con el gordito, en fin, grandes voces, grandes locutores. Y yo era un... Larrazábal, el gordo Larrazábal, me estaba tratando de acordar. Era el locutor comercial. Fue el que creó el famoso grito ahí que decía ovación en cooperativa, la radio grande de Chile. Sí, para que veas que también soy... de esos tiempos. No, yo un auditor, sí, fui auditor de ese. Y ahí, ahí también trabajó mucho tiempo como relator deportivo y en alguna oportunidad fue elegido el mejor relator deportivo de Chile, don Freddy Hurtado Carrasco, iquiqueño, con el cual yo ya tenía una amistad desde la radio Juan Godoy de Copiapó. Porque Freddy trabajaba en una radio que se llamaba la Radio Juvenil de Chañaral, que era del mismo dueño. Y cuando cierra Radio Juvenil se va a Copiapó y ahí nos conocimos con Freddy Hurtado, un gran amigo de muchos años. Y Freddy se va a Cooperativa para Ovación, pero luego Freddy comienza a leer las noticias del diario de Cooperativa. Y de ahí yo empecé a hacer otras cosas y de repente sale una posibilidad, me dicen, ¿querés irte, tú que eres de provincia? Y yo siempre renegué un poco estar en Santiago, porque la gran metrópoli me ahogaba. Tiene lo suyo, hay que estar como preparado para me eso. Me ahogaba. Además que yo vivía con un hermano en Puente Alto, entonces en aquel tiempo no había metro, no había ninguna de estas cosas. ¿Y Puente Alto quedaba lejos? Una hora y tanto. Entonces yo todos los días salía de la casa de mi hermano a las 6 de la mañana y llegaba a las 11, 12 de la noche. Cuando podía llegar, porque cuando yo recién llegué comenzaba el toque de queda más temprano, por lo tanto yo tenía los fines de semana fundamentalmente. Yo hice un programa que se llamaba Buena Noche, Medianoche, con Julín Serra, el rey de los delantales. Entonces yo tenía que quedarme hasta la noche y yo me quedaba a dormir en una pensioncita que estaba cerca de ahí donde estaba la radio, que en calle Miraflores, que la radio estaba en San Antonio, en calle Miraflores, detrás prácticamente ahí donde está el Cerro Santa Lucía. Ahí tenía que quedarme yo a dormir porque no tenía ninguna posibilidad de volver. No había transporte, no había nada de esa hora. Y desde ahí me mandan a hacer un programa el año 81. Para acá, el primer programa que yo hice acá llegando a Iquique fue un programa que se llamaba Vivar a la Calle. Entonces, todos los comerciantes de calle Vivar, entre Bulnes y Tarapacá, entre las 6 y las 8 de la noche sacaban sus productos para venderlo en las veredas, en la calle. No, te iba a decir, no te creo, pero sí te creo absolutamente. Claro. Y la de Radio Nacional. ¿Y eso pegó a la gente? Sí. Entonces teníamos como 3 puestos que comenzábamos, ponle tú, en calle Seger con Vivar, luego en La Torre con Vivar y terminábamos el otro puesto. Y ahí tuvimos varias anécdotas bien bonitas. Por ejemplo, había una empresa que vendía disco y cassette, disco en aquel tiempo todavía y cassette. Era de don Guido Marinkovic, que estaba en toda la esquina ahí de Vivar con La Torre. Ahí estaba Guido. ¿Dónde está el ahora hay una feria. Claro, la Galería España. Al lado. En la vereda del frente. Y luego se quemó eso y ahora hay una feria ahí. Y te digo que para mí fue muy grato, porque me llama Guido y me dice, Luchín, quiero que tú animes y armen un escenario gigante. Y el gobierno de la época le da permiso a los jaivas para que entren a Chile a presentar su trabajo a alturas de Machu Picchu. Y yo tuve el gratísimo honor de presentarlos en esa esquina, imagínate, con un mar de gente, y ellos presentan por primera vez, y en Chile, porque ellos ya habían grabado en las alturas de Machu Picchu, la canción, los temas chilenos. Sí. O sea, que en ese tiempo habían problemas para algunos conjuntos para que actuaran en Chile y le dan el permiso y yo tuve el grato placer de presentarlo en esa oportunidad y te digo, y por eso te digo, tuvo mucho éxito ese programa. Luego me fui a hacer un programa que fue el verano alegre, desde donde está actualmente el casino. En ese tiempo era un casino, pero se llamaba Yudevi San Remo, donde se elegía una reina, se buscaba una canción del verano. Y yo comencé a hacer un programa ahí que se llamaba La Noche Joven de la Radio Nacional. Quiero que me cuentes una historia que parece con nombre de timbra, Din Don Dan, el Din Don Dan musical de la radio Almirante Lynch, sea 150 del dial. Así es, me llamó la señora Elsa un día por la mañana y dice, ¿qué hace usted en la mañana, Luchín? Yo lo escucho solamente en la noche, dice la Radio Nacional, y en la mañana no hace nada.
¿O qué hace en la mañana? Yo le dije, nada, usted podría hacer un programa entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Y yo le digo, sí, con mucho gusto. Fui a la radio, me presenta a un joven, Juan Carlos Visa, para que fuera mi radiocontrolador, y Oscar, no se llamaba Oscar, Papalulo, no me recuerdo en este momento, mira, ya tampoco está con nosotros, que era un gran locutor, pero en aquella oportunidad lo tenían como radiocontrolador. Y creamos ese asunto porque nació un timbre, ¿no es cierto?, que era como un timbre de aire que tú lo presionabas en las casas y se veía hacia adentro. Y después cuando comenzaba a devolverse el timbre hacia afuera, sonaba el din don dan, din don dan, din don dan. Y buscamos con Juan Carlos Visa una obra que es El diluvio que viene, y un coro, que se suponía que era un coro de curas, le anunciaba al pueblo que venía el diluvio, y al anunciarlo tocaban las campanas, y al tocar las campanas hacían En voces. En voces. En voces. Entonces ellos en voces cantaban estos din don dan, y creamos el din don dan musical. ¿Por qué? Porque yo decía, yo toco el timbre primero, din don dan, para que me dejen entrar a sus casas a conversar con ellos. Y era un programa bien entretenido, leíamos el horóscopo, las noticias del día, con algunos móviles que andaban en la calle. Y después, bueno, me dijeron, no, a ver, tú no puedes seguir trabajando en dos radios, ser a ver, eso pensémoslo y contextualicemos. Dos radios en Iquique poderosas, Radio Nacional, Radio y Lynch. la Radio Lynch, sí. Tú trabajas en la noche, tienes contrato en la Radio Nacional, te llaman para hacer en la competencia mañana. La mañana, dice, pero la mañana de la Radio Nacional también tenía lo suyo y estaba haciendo competencia. Y comencé fuerte, a hacer ¿no? competencia de la mañana, y cuando comenzamos a meternos en la audiencia, obviamente me dijeron, a ver, no puedes jugar por la Chile y por Colo-Colo. El director de la época. Claro, entonces me dijo, no puede ser defensa de Colo-Colo y delantero de la Chile. O sea, era Néstor, ¿no? Néstor Cofré, claro. El director de la radio. Entonces me dicen aquello, y como yo tenía contrato ya por años, porque mi contrato venía desde Santiago, elegí obviamente quedarme en la radio, y ahí pasó un colega a hacer el programa El Din Don Dan musical, y luego después lo terminó de hacer ese programa antes de cerrar la radio Chinchín, pero antes claro. de él hubo otro colega ahí. El Negro Chacama. El Negro Chacama. Chacama, Chinchín, y finalmente ya la radio después, después se la convierte en radio Radio Minería, y ahí, claro. ya hasta ahí llega la historia. ¿Cómo se llamaba el Papalulo, Leslie? ¿No te acuerdas tú de Papalulo? Sí. Ya, Papalulo, ¿no es? Un Sí, gran hombre de radio, a quien también ya no está con nosotros, a quien también le mando una de las voces. Sí. Bueno, la idea de este programa, Luchín, es poder hacer memoria. La memoria es frágil siempre, y tratar de recuperar aquellos nombres, aquellas anécdotas, aquellos momentos que han marcado una historia en la radio. Los 100 años de la radio al servicio. En estos 50 años tuyos de trayectoria, te topaste con la flor y nata de los locutores de Chile, ahí en Santiago, en las distintas radios, también acá a nivel local. ¿Cuál es la diferencia entre esa época en que tú comienzas, en 1972, a la fecha? La radio ha cambiado para algunos, para muchos de nosotros, ha cambiado tal vez no de buena manera, pero son momentos. También tenemos que entender que cada época tiene su momento, ¿no? Claro, la radio ha cambiado mucho, y yo creo que ha tenido momentos muy importantes dentro de su vida, de estos 100 años. En aquella época que yo comencé haciendo radio, el año 72, no era como ahora. En aquel tiempo, quien se iba a poner detrás de esta cosita que se llama micrófono, tenía una base instructiva muy importante. Te enseñaban dicción, vocalización, técnica de lectura, de qué manera utilizar las técnicas de respiración, el aire para poder, en fin. Te enseñan un montón de técnicas para poder poner frente a un micrófono. ¿Hoy te hicieron alguna broma alguna vez los radiocontroladores? Pues son típicos para hacer broma, de dejarte Más sola, que broma, ¿sí? Nos pasaron varios chascarros, porque te digo, en aquel tiempo las consolas eran con perilla. Con perillas. Con perilla, no con fader del claro, y además izar. tenían no me acuerdo cómo se llamaba, un aparatito. Unas llaves. Las llaves para que poder. Estaba en central, estaba silenciado. Hacia el lado izquierdo salía en interno, y hacia el lado derecho salía al aire. Sí.
Y en las noches yo hacía programa Disco Saludos, se llamaba ya en Copiapó, estaba recién comenzando, y a mi control se le ocurrió llamar a distinguidas personalidades de Copiapó para hacer, por ejemplo, hacer una encuesta, que qué hacían cuando iban al baño, qué es lo que hacían, si leían o no leían el diario. Ya. Entonces lo que nosotros pensamos que estaba saliendo en forma interna, estaba saliendo al aire. Y nos llamó el director de la radio. En ese tiempo no habían, obviamente estoy hablando en el 72, no habían celulares, que yo espero que jugáramos nosotros el teléfono para llamarnos. Se levantó la línea roja ahí claro, inmediatamente. Y ahí ¿no? llega y le contesto yo, y él me llama y me dice, oiga Luchín, ¿de qué se trata esa encuesta que está haciendo usted, que se van al baño si leen o no leen el diario? Por ejemplo, como esa. En una oportunidad acá mismo estábamos para todo Chile a través de Radio Nacional, estábamos en la transmisión de lo que era la fiesta de la conmemoración del 21 de mayo, y tú sabes que allá donde está el marinero desconocido, o el marino desconocido, ¿Sí? Esos dos cerros así, esas dos puntas de cerro que están ahí, se llaman las dos hermanas, ¿ya? Y quien habla con Kiko Toro, estábamos en el barco principal de la Armada, en la mar, y en la parte ahí en los cerros estaba don Gonzalo Jiménez, con una tremenda voz de Gonzalo, y Castillo, otro señor que trabajaba en Lanchile y que tenía un tremendo vozarrón, que además leyó las noticias en el canal de acá por mucho tiempo. Y me dice Kiko que yo le dé el pase a ellos para que ellos salgan de allá, y yo, imagínate, estábamos para todo Chile transmitiendo, y le digo, y nos vamos y hacemos un pase en este instante y nos vamos hasta las dos hermanas. Y salen ellos sí, gracias, acá estamos las dos hermanas tomadas de la mano. Imagínate, y por interno de Santiago, díganle a ese par que estamos para todo Chile, que se creen payasos. Bueno, y en estos 50 años, en lo particular, tengo una cantidad enorme, pero lo más importante, creo yo, que en aquel tiempo los locutores que tenían más años, a los que veníamos entrando, nos tomaban, nos guiaban, y nosotros éramos muy obedientes en ese sentido, o sea, porque sentíamos admiración. Imagínate, yo cuando llego a Santiago, estar sentado al lado de un Juan Carlos Gil, de un Pepe Abad, de un Guillermo Pará, leyendo noticias. Bueno, en la mañana en esa radio lo hacía Gabriel Muñoz con el tío Agustín. Sí, los chicos malos. Los chicos malos de la mañana. Sí. Entonces los chicos malos, sáqueme una duda, los chicos malos estaban en la radio, estuvieron en la radio Agricultura, pero antes estuvieron en la radio Nuevo Mundo. En la radio Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, sí, sí. La Nuevo Mundo. Cuando toman mucha fuerza, tuvieron mucha popularidad, se los lleva a la radio Agricultura. Hacemos mención para quienes conocen el mundo de la radio, que estos dos locutores que hacemos mención uno es el locutor comercial del deporte en TVN Nacional, y el otro era el locutor comercial en Canal 13. Claro. Sí, eran ambos. No, y Gabriel estuvo harto tiempo, también hizo parte, ya cuando estaba muriendo prácticamente, el programa que era el programa de música libre. Lo alcanza a hacer, porque tenía una pinta, Gabriel, te digo, extraordinaria. Sí, una escuela. Y era locutor de continuidad, porque sí, en aquel tiempo en la televisión habían locutores que eran locutores de continuidad, que iban de un programa a otro, y ellos iban anunciando lo que venía en la programación de la televisión. Es por eso que yo, lo que te contaba recién, yo hacía Buena Noche, Medianoche, en la Radio Nuevo Mundo en la noche, porque ese programa le pertenecía a Edmundo Soto. Y el Negro Soto se iba los días jueves, viernes y sábado como locutor de continuidad de Televisión Nacional, y yo lo reemplazaba haciendo ese programa, y por ende tenía que quedarme en Santiago, porque como te contaba hace un momento atrás, yo vivía en Puente Alto. Cuando Puente Alto estaba lejos. Muy lejísimo. Muy lejos de eso. Había que tomar, hoy con metro llegas en un par de minutos. Un par de minutos, pero en aquel tiempo era una hora y media. Era llegar a otra ciudad, claro, otro pueblo prácticamente, ¿no? Bueno, Luchín... Perdón, para redondearte, entonces, esos locutores te tomaban, te enseñaban, te guiaban. Por ejemplo, yo estaba recién llegando a Chile, pero grababa hasta Los Pollitos Dicen, y... el Lulo era José Tamborino. Gracias. José Tamborino, gran recuerdo para él. Oye, bueno, estaba recién llegando Julio Iglesias a Chile, y a mí me toca anunciar, porque hacía un programa que se llamaba Exitísimos, solamente éxitos en la radio, estaba en la radio Nuevo Mundo, en la tarde. Y yo
nombro a Julio Iglesias y se entró el director muy enojado y me dice, ¿quién es el que está cantando Julio Iglesias? Y me dice, no, me dice, ese tipo que está cantando se llama Julio Iglesias, con ese final. Hasta eso te corregían, ¿me entiendes? Porque cuidaban mucho la pronunciación, la pronunciación, la tonalidad de la voz que tú utilizabas, ¿me entiendes? Entonces, si me preguntabas recién de las diferencias de radio, esa diferencia para mí es sustantiva. Actualmente, en ese tiempo se cuidaba mucho porque se tenía un gran respeto por el auditor y el auditor a su vez tenía gran respeto por quienes estaban en la radio. Sus figuras de la radio. Claro. Mira, yo recuerdo una experiencia cuando hago mi primera prueba de la radio cooperativa en Valparaíso. Entro todo nervioso y encuentro un cartel que era un afiche, decía el decálogo del micrófono. Y nunca se me olvidó algo que lo he practicado. Dice, el micrófono, dice, no le grita al micrófono, él lo escucha. Y el otro decálogo decía, no le mienta al micrófono, él sabe la verdad. Y eso es algo que uno nunca debe olvidar. El micrófono es el instrumento, pero todo lo que uno dice, el auditor sabe. Si uno, es que cuando tú estás hablando en este aparatito, y yo se lo digo a los más jóvenes ahora, el que me quiera escuchar, hay algunos que ya no te escuchan, hablan 2 o 3 cosas y se creen grandes ya en la radio. Yo le digo, este aparatito que se llama micrófono, tú cuando hablas y dices algo, tú no sabes cuánta cantidad de gente es la que te está escuchando. Yo me recuerdo el gran Javier Miranda, en alguna oportunidad, él nos hacía cursos allá en Santiago a través del sindicato de locutores que estaba ahí en la calle Miraflores, detrás del Cerro Santa Lucía. Él con don Hugo Miller, que era un gran profesor de actores en Chile, él nos decía, oye, lo que decías tú, cuando un locutor se pone detrás de un micrófono es total y absolutamente apolítico, no tiene sentimientos religiosos, ni tampoco tiene definiciones sexuales. Porque uno tiene que tener respeto por todos los auditores que están escuchando, porque tú no sabes de qué religión es o qué tendencia política tiene el que te está escuchando. Entonces, todos merecen nuestro respeto total y absoluto. Entonces decía, ustedes tienen que haber escuchado cuando la gente de repente dice, no, si lo escuché en la radio, hoy día en la mañana lo dijeron en la radio, tal y tal cosa. Como hecho cierto. Como hecho cierto. Entonces, esa es la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros, que estamos detrás de un micrófono, de poder decir, no, a ver, momento, o sea, esto no está total y absolutamente certificado, no sé si es verdad o mentira, por lo tanto, yo no lo voy a decir si no tengo la certeza. Sin corroborar la fuente. Claro. Habla mucho de la responsabilidad y también habla de la ética y la preparación que tenían nuestros locutores. Yo por lo menos prefiero siempre a un locutor en radio que a un periodista en radio. Claro. Sí. A la antigua, ¿no? Don Hugo Miller decía, si usted no tiene nada que decir en el momento que le abra un micrófono, dígala ahora y anuncie el próximo disco. Pero no hable tonteras si no sabe si no está preparado para decir algo. Son cosas que pasan. Estando también muy, muy joven, un locutor de mucha experiencia en Valparaíso me dice a mí, mira Iván, el locutor debe tener un conocimiento tan amplio como el océano. Yo he escuchado a los pajaritos, los clavados, pero es no más profundo que un plato de sopa. Tus invitados son los que te van a llevar el programa, pero tú tienes que saber de todo un poco para poder guiar el programa. El otro día se lo dije a Leslie justamente lo que tú acabas de decirme, porque cuando nosotros nos hacían cursos de locución, justamente ese era una de las cosas que nos decían, y cosas que se quedaban, por ejemplo, decía, rojo, ¿tiene un mismo significado? Claro, rojo, entonces cuando tú hablas de rojo, todo el mundo ve el color colorado, rojo, como lo conocemos todos, pero este gran personaje nos dijo, a ver, si usted está haciendo un programa romántico y el sol está en el ocaso y usted habla del rojo del atardecer, ¿cómo lo va a decir? No va a decir, se va escondiendo el sol con un rojo tenue del atardecer, qué sé yo, ya. Y si usted fuera relator deportivo y está relatando una pelea de box y la pelea se pone muy fuerte, es decir, la pelea se puso al rojo vivo. Es la misma palabra rojo, pero con distinto significado. Y eso uno tiene que decirlo. Y te enseñaban todas esas cosas. Decía, la palabra es para arriba, no para arriba, ni para abajo. Dicen, ciudad. La D tiene que sonar. Debe marcarse, majestad, sí. Juventud.
y te iban diciendo todas estas palabras, que de repente, yo extraño eso ahora, te das cuenta, y de repente a mí me dicen los dinosaurios de la radio, y digo, qué bueno que ser dinosaurio de la radio, que todavía se respete, y que para mí son los 3 conceptos básicos de la radio, que es entretener, educar e informar. La verdad, nos has dado una clase magistral de lo que es la historia de la radio, Luchín, en estos 30 minutos ya que llevamos de programa. Ha sido un gusto tenerte acá en este programa especial que vamos a ir repitiendo en el tiempo y también con otras figuras de la radio. Y para nosotros es un privilegio haberte tenido acá en este programa conmemorativo. A lo mejor se van a enojar algunos conmigo, pero yo voy a decir de que la radio se vio tremendamente perjudicada con esto de las famosas radios satelitales, porque se terminó un poco este semillero tremendo que había de las radios locales o de las radios regionales. Felizmente la gente ahora está volviendo, está volviendo a las radios locales, porque no sacan nada con sintonizar una tremenda radio de Santiago, donde le están contando que ya hay lluvia o que hay mucho calor, que no es tu realidad que tú estás viviendo acá en Iquique, ¿me entiendes? Entonces por eso la gente está volviendo a lo que es la sintonía de las radios locales, y a mí me molesta mucho que de repente algunas radios locales, no sé si alguna se podrá sentir molesta con aquello, mandan a grabar con locutores de Santiago, habiendo tremendas voces acá en Iquique que en este momento no están haciendo radio. Me refiero a un José Enrique Toro, me refiero a un Willy López, me refiero a un Leonardo Navegas, a un Juan Carlos Vice, que son tremendas voces que son, para mí, deberían ser las voces que deberían estar grabando los comerciales, las presentaciones, los programas, identificar a la parte regional o a las radios regionales con voces regionales. Yo creo que si me piden hacer algún llamado de lo que debe ser la radio, yo no soy nadie para poder dictar cátedra en esto, pero yo creo que ese sería una buena señal para poder recuperar la radio, a pesar de que hasta el día de hoy la radio sigue siendo el medio más creíble en cualquier encuesta que se haga en nuestro país. 100 años de radio, 50 años de trayectoria de nuestro invitado de este día. Ha sido un privilegio estar con Luchín Bustamante, que nos ha contado su historia de radio en estos 100 años de radio en Chile, tanto en Tarapacá como en todo nuestro país. La radio sigue siendo tan poderosa como siempre. Amigos, en otra oportunidad estaremos nuevamente con ustedes con otro programa más de estos 100 años de la radio. Radio Lynch Online presentó La Radio, 100 años de historia y servicio de Chile y de Tarapacá. Le invitamos a seguir sintonizando nuestro programa y seguir conociendo a sus protagonistas, con sus vivencias y anécdotas, al servicio de la radiotelefonía de Iquique. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.